Bloque 1. Epidemiología, clasificación e impacto clínico. 1. ¿Cuál es la relevancia epidemiológica del dolor torácico en los servicios de urgencias de Estados Unidos? Respuesta. O frecuencia, es la tercera razón más frecuente de visitas a urgencias. O volumen, provoca entre 6 y 7 millones de consultas anuales. Hospitalización, más del 60% de los pacientes son hospitalizados para estudios adicionales. 2. ¿Cuáles son las tres categorías iniciales en las que se clasifica el dolor torácico no traumático para su valoración? Respuesta. 1. Isquemia miocárdica. 2. Otras causas cardiopulmonares, enfermedades pericárdicas, urgencias aórticas y neumopatías. 3. Causas no cardiopulmonares. 3. Del total de pacientes evaluados por dolor torácico en urgencias, ¿qué porcentaje se diagnostica finalmente con síndrome coronario agudo, SCA/ACS? ¿Y cuáles son las causas más comunes en el resto? Respuesta. Diagnóstico de SCA, menos del 15% de los pacientes. Otras causas mayoritarias, causas gastrointestinales o de origen desconocido pero transitorio. 4. ¿Cuál es el riesgo estadístico y clínico de omitir el diagnóstico de infarto de miocardio, MI, en pacientes dados de alta por error? Respuesta. Tasa de error, entre el 2% y el 6% de los pacientes dados de alta con causas no isquémicas sufren un infarto omitido. Impacto en la mortalidad. Tienen el doble de riesgo de muerte a los 30 días en comparación con los pacientes correctamente hospitalizados. Bloque 2. Fisiopatología y clasificación de la isquemia miocárdica. 5. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico fundamental de la angina de pecho y cuánto tiempo de isquemia grave se requiere para producir necrosis irreversible? Respuesta. Mecanismo: un desequilibrio entre el suministro, aporte, y la demanda de oxígeno en el miocardio. Tiempo crítico para infarto: ni al menos 20 minutos de isquemia grave y prolongada causa lesión celular irreversible. Causa más común: obstrucción de las arterias coronarias por placas ateromatosas. 6. ¿Cómo se diferencia clínicamente y fisiopatológicamente la cardiopatía isquémica estable de la inestable, SCA? Respuesta. Cardiopatía isquémica estable. O mecanismo: estrechamiento gradual de las arterias. O clínica: el dolor aparece de forma predecible con el esfuerzo físico o estrés y se alivia con el reposo o nitroglicerina. Cardiopatía isquémica inestable, SCA. O mecanismo: rotura de una placa ateromatosa que desencadena trombosis. O clínica: el dolor se presenta con esfuerzos cada vez menores o incluso en reposo. 7. ¿Cuáles son las tres entidades clínicas que componen el síndrome coronario agudo, SCA, y cómo se diferencian según la lesión y el ECG? Respuesta. 1. Angina inestable. No hay lesión miocárdica detectable. Biomarcadores negativos. 2. Infarto sin elevación del segmento ST. STEMI existe evidencia de necrosis miocárdica detectable. Biomarcadores positivos, sin elevación del ST. 3. Infarto con elevación del segmento ST. STEMI producido por una oclusión total y aguda de la arteria. Presenta necrosis detectable y elevación del ST en el ECG. 8. ¿Qué diferencia el infarto de miocardio tipo 1 del tipo 2? Respuesta. IMI tipo 1, causado por aterotrombosis coronaria aguda, rotura/diagonal erosión de placa. IMI tipo 2, secundario a otros desequilibrios entre el suministro y la demanda de oxígeno, EJ disfunción endotelial, vasoespasmos, anomalías congénitas, valvulopatía aórtica, miocardiopatías. Anemia o hipotensión. 9. ¿Cuál es el mecanismo neurológico que explica el dolor cardíaco irradiado? Respuesta. Los episodios isquémicos liberan sustancias, adenosina, bradicinina, que activan fibras simpáticas y aferentes vagales hacia los ganglios simpáticos torácicos superiores y la médula espinal. Y dolor irradiado somático: en la médula espinal, los impulsos simpáticos cardíacos convergen con los impulsos de estructuras torácicas somáticas. Y dolor en cuello y mandíbula: las fibras aferentes vagales hacen sinapsis en el bulbo raquídeo y descienden por el haz espinotalámico cervical superior. Bloque 3. Diagnóstico diferencial, otras causas cardiopulmonares.
10. ¿Cuál es el origen real del dolor en la pericarditis y cuáles son sus características clínicas típicas? Respuesta. Origen. El pericardio visceral y la mayor parte del parietal son insensibles. El dolor proviene de la inflamación pleural asociada. Y características. O tipo pleurítico, punzante. O exacerbantes, inspiración profunda, tos o cambios de posición, decúbito dorsal. O aparición de alivio, al sentarse e inclinarse hacia adelante. O irradiación, hombro y cuello, músculo trapecio, por inervación del nervio frénico. 11. ¿Qué es la miocardiopatía de Takotsubo? ¿En qué población predomina y por qué simula un infarto agudo? Respuesta. Y definición. Miocardiopatía no isquémica relacionada con el estrés emocional o físico agudo. O población diana. Predilección por mujeres mayores de 50 años. Simulación de MI, inicia súbitamente con dolor torácico y disnea, y presenta elevación del segmento ST y elevación de biomarcadores cardíacos. 12. ¿Qué es un síndrome aórtico agudo y cuáles son sus 3 subtipos patológicos? Respuesta. Y definición. Enfermedades catastróficas caracterizadas por la rotura de la capa media de la pared aórtica, con dolor intenso, súbito y sensación de desgarro. Subtipos. 1. Disección aórtica. Desgarro de la íntima que separa la capa media y crea una luz falsa. 2. Úlcera penetrante. Ulceración de una placa ateromatosa que se extiende a la capa media. 3. Hematoma intramural. Hematoma dentro de la pared aórtica sin colgajo de la íntima ni luz falsa evidente. 13. Cómo orienta la ubicación e irradiación del dolor en los síndromes aórticos agudos y qué complicaciones graves tiene el tipo A. Aorta ascendente. Respuesta. Orientación del dolor. O aorta ascendente. Dolor en la línea media de la pared anterior del tórax. O aorta descendente. Dolor en la espalda, región interescapular. Y complicaciones del tipo A, proximal. 1. Afectación de orificios coronarios. Causa infarto /diagonal MI. 2. Rotura de la válvula aórtica. Causa insuficiencia aórtica aguda. 3. Rotura hacia el espacio pericárdico. Causa taponamiento pericárdico. 14. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales para desarrollar una disección aórtica no traumática? Respuesta. Hipertensión arterial. Embarazo. Enfermedad aórtica bicúspide. Y trastornos hereditarios del tejido conjuntivo, síndrome de Marfan y Ehlers-Danlos. 15. ¿Cuáles son los 3 mecanismos que explican el dolor torácico en una embolia pulmonar, EP, y cómo varía el dolor según el tamaño del émbolo? Respuesta. Mecanismos del dolor. 1. Afectación de la superficie pleural adyacente a un infarto pulmonar. 2. Distensión de la arteria pulmonar. 3. Isquemia subendocárdica del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar aguda. Variación clínica. OEP pequeña, dolor de patrón pleurítico y lateral, mecanismo 1. OEP masiva, dolor subesternal intenso que simula un MI, mecanismos 2 y 3, acompañado de síncope, hipotensión e insuficiencia cardíaca derecha. 16. ¿Cómo se clasifica el neumotórax y cuáles son sus características clínicas distintivas? Respuesta. Espontáneo primario, poco común, inicio súbito, disnea leve. Típico en varones, fumadores, antecedentes familiares o pacientes con síndrome de Marfan. Espontáneo secundario, ocurre en pacientes con neumopatía subyacente, EPOC, asma, fibrosis quística, da síntomas mucho más intensos. Atención, retención de aire intratorácico que genera compromiso circulatorio. Es una urgencia médica por colapso hemodinámico. Bloque 4. Diagnóstico diferencial, causas no cardiopulmonares. 17. ¿Por qué los trastornos esofágicos pueden simular perfectamente una angina de pecho y cómo se diferencian clínicamente? Respuesta. Y similitud. El espasmo esofágico causa un dolor retroesternal intenso y opresivo que se alivia con nitroglicerina o antagonistas del calcio, igual que la angina. Y diferenciación. El reflujo gastroesofágico suele ser de tipo urente, quemante, y empeora en ciertas posturas, aliviándose al sentarse o con antiácidos. No se ve afectado por el esfuerzo físico.
18. ¿Cuáles son las dos lesiones esofágicas graves causadas por vómitos intensos que entran en el diagnóstico diferencial urgente? Respuesta. 1. Desgarro de Mallory-Weiss, lesión mucosa no transmural. 2. Síndrome de Guerra-Ave, rotura esofágica completa, transmural, considerada la mayor urgencia diagnóstica no cardiopulmonar por el rápido deterioro del paciente. 19. ¿Cómo pueden las patologías hepatobiliares o pancreáticas irradiar dolor hacia el tórax? Respuesta. Y colecistitis y cólico biliar, aunque duelen en el cuadrante superior derecho, pueden localizarse en el epigastrio e irradiarse a la espalda, porción baja del tórax o al omóplato / diagonal hombro. Por irritación diafragmática. El dolor es estable por horas. Pancreatitis, dolor epigástrico intenso que se irradia en banda hacia la espalda. 20. ¿Qué hallazgo físico caracteriza a la costocondritis, síndrome de Tietze, y qué regla de seguridad clínica se debe aplicar al respecto? Respuesta. Hallazgo. Dolor localizado a la palpación profunda en las articulaciones costocondrales y condroesternales, a veces con hinchazón o eritema. Regla de seguridad. El dolor reproducible a la palpación de la pared torácica no descarta una isquemia miocárdica concomitante. Bloque 5. Abordaje inicial, anamnesis y exploración física. 21. ¿Cuáles son las dos prioridades absolutas en el encuentro clínico inicial de un paciente con dolor torácico agudo no traumático? Respuesta. 1. Valorar la estabilidad clínica del paciente. 2. Evaluar la probabilidad de una causa subyacente que ponga en riesgo la vida. 22. ¿Cuáles son las 5 patologías cardiopulmonares críticas de descarte rápido y cuál es la principal urgencia no cardiopulmonar? Respuesta. Y cardiopulmonares críticas. 1. Síndrome coronario agudo, SCA. 2. Síndrome aórtico agudo. 3. Embolia pulmonar. 4. Neumotórax a presión. 5. Pericarditis con taponamiento. Enocardiopulmonar urgente, rotura esofágica, síndrome de Guerra-Ave. 23. ¿Qué significan clínicamente los dolores torácicos instantáneos? Máxima intensidad inmediata, frente a los prolongados días. Respuesta. Inicio instantáneo y máximo, sugiere disección aórtica, embolia pulmonar o neumotórax espontáneo. Y dolor constante por horas o días, si no hay cambios en el ECG o biomarcadores, tiene poca probabilidad de ser isquemia miocárdica. Los dolores de solo unos segundos también descartan isquemia. 24. ¿Qué es el signo de Levine y qué nos indica el aspecto general del paciente? Respuesta. Y signo de Levine, paciente que presiona o masajea su pecho con el puño cerrado contra el esternón, indicando dolor opresivo isquémico. Aspecto general crítico, paciente ansioso, incómodo, pálido, cianótico o diaforético sugiere mioemergencia cardiopulmonar grave. 25. ¿Qué complicaciones o etiologías específicas sugieren los siguientes hallazgos en la auscultación cardíaca? Hallazgo auscultatorio. Sospecha clínica principal. Tercero o cuarto ruido cardíaco. Disfunción miocárdica sistólica o diastólica por isquemia. Soplo de insuficiencia mitral / diagonal comunicación interventricular. Complicación mecánica de un infarto con elevación del ST, STEMI. Soplo de insuficiencia aórtica. Complicación de una disección aórtica proximal, tipo A. Frote pericárdico. Inflamación del pericardio, pericarditis. Bloque 6. Herramientas diagnósticas, ECG, AREX y biomarcadores. 26. ¿Cuál es el tiempo límite recomendado para realizar un ECG en un paciente con dolor torácico y cuál es su objetivo principal? Respuesta. Tiempo límite. Se debe obtener e interpretar en $/inversa le $10 minutos desde la llegada del paciente. Objetivo primordial. Identificar la elevación del segmento ST, STEMI, para activar de inmediato terapias de reperfusión. 27. ¿Qué hallazgos electrocardiográficos indican isquemia miocárdica de alto riesgo en ausencia de elevación del ST, no STEMI? Respuesta. Depresión del segmento ST. Inversiones simétricas de la onda T con una profundidad de al menos 0.2 mV. O nota de seguimiento. Se recomiendan ECG seriados cada 30 a 60 minutos en urgencias ante la sospecha de SCA.
La sensibilidad de un solo ECG en reposo para isquemia puede ser de solo el 20%. 28. ¿Cómo se diferencia un STEMI de una pericarditis aguda en el electrocardiograma? Respuesta. Hipericarditis. Presenta elevación difusa del segmento ST que no sigue una distribución anatómica coronaria específica, acompañada típicamente de depresión del segmento PR. STEMI. Elevación del segmento ST localizada en caras anatómicas específicas según la arteria coronaria ocluida. 29. ¿Qué utilidad diagnóstica específica aportan los siguientes signos en una radiografía de tórax? Respuesta. Ensanchamiento mediastínico. Sugiere disección aórtica. Ojiva de Hampton o signo de Westermarck. Sugiere embolia pulmonar. Y calcificación pericárdica. Sugiere pericarditis crónica. Y edema pulmonar. Indica insuficiencia cardíaca / alto riesgo por disfunción ventricular o falla valvular. 30. ¿Por qué una troponina inicial normal no descarta un infarto agudo y cuál es el protocolo de medición secuencial? Respuesta. Razón. Las troponinas requieren un tiempo de liberación desde las células miocárdicas dañadas hacia el torrente sanguíneo. Y protocolo estándar. Medir al momento de la presentación y repetir a las 3 a 6 horas ante la sospecha de SCA. 31. ¿Cuál es el significado clínico de una troponina de alta sensibilidad negativa en un paciente con más de 2 horas de evolución de los síntomas? Respuesta. Tiene un valor predictivo negativo, VPN, superior al 99% para descartar un infarto de miocardio, MI, de forma inmediata al llegar al hospital. 32. ¿Cuál es el criterio clínico indispensable para diagnosticar un infarto de miocardio, MI, frente a una lesión miocárdica no isquémica? Respuesta. El diagnóstico de MI se reserva estrictamente para la lesión miocárdica aguda marcada por un patrón de ascenso o descenso en las muestras seriadas, con al menos un valor por encima del percentil 99. Que tenga un origen isquémico. Patologías como la miocarditis causan lesión celular y elevan troponinas, pero no son infartos. Bloque 7. Toma de decisiones, pruebas de esfuerzo e imagen avanzada. 33. ¿Qué elementos clínicos tienen en común los algoritmos de decisión diagnóstica, como Goldman-Lee o ACITP, para dolor torácico? Respuesta. 1. Síntomas típicos de SCA. 2. Edad avanzada. 3. Factores de riesgo de aterosclerosis, o aterosclerosis conocida. 4. ECG con anomalías isquémicas. 5. Aumento de las concentraciones de troponina cardíaca. 34. ¿Qué diferencia fundamental existe entre los algoritmos diagnósticos iniciales y las escalas TIMI/Grace? Respuesta. Los algoritmos iniciales estiman la probabilidad diagnóstica de SCA en pacientes no seleccionados. Las escalas TIMI y Grace están diseñadas exclusivamente para la estratificación del pronóstico, riesgo de muerte o reinfarto, en pacientes que ya cuentan con un diagnóstico confirmado de SCA. 35. ¿Cuál es el beneficio de la prueba de esfuerzo en pacientes de / intermedio riesgo y cuál es su contraindicación absoluta? Respuesta. Y beneficio. Tras 8 a 12 horas de observación, una prueba de esfuerzo negativa en las primeras 48 horas asegura una tasa de eventos cardíacos de solo el 2% a los 6 meses. Frente al 15% si es positiva o dudosa. Contraindicación absoluta. El dolor torácico continuo. 36. ¿Cuáles son las ventajas clínicas principales de la angiografía coronaria por tomografía computarizada, angio-TC? Respuesta. Alta sensibilidad para detectar enfermedad coronaria obstructiva proximal. Y su mayor fortaleza es su excelente valor predictivo negativo para excluir enfermedad coronaria significativa. Permite el descarte triple simultáneo en urgencias, descarta coronariopatía, disección aórtica y embolia pulmonar. 37. ¿Cuál es la utilidad de la resonancia magnética cardíaca, CMR, con gadolinio en la valoración del dolor torácico? Respuesta. Y define áreas de necrosis miocárdica con alta precisión. Y permite identificar patrones tisulares que ayudan a distinguir con certeza una lesión miocárdica isquémica de una no isquémica, EJ miocarditis VS infarto. En pacientes con troponinas elevadas pero arterias coronarias sin obstrucciones claras. 38. ¿Cómo cambia el enfoque diagnóstico del dolor torácico en la práctica del paciente ambulatorio,
¿Consultorio? Respuesta. Probabilidad previa. La probabilidad de una causa cardiopulmonar aguda es mucho menor que en urgencias. Y enfoque. Se enfatiza más la anamnesis, exploración física y el ECG básico. Los algoritmos de urgencias pierden valor predictivo positivo en el consultorio. Regla de derivación. Si la sospecha clínica es lo suficientemente alta como para requerir la solicitud de troponinas, el paciente debe ser referido inmediatamente a urgencias.